Hola, mi amigo querido, qué alegría, ¿cómo estás? Hay que estar siempre optimista. Hay que cantar siempre un salmo, un cántico en el corazón. Mientras vas al trabajo, ¿sabes? Puedes escuchar estos comentarios o puedes colocar un himno. Los himnos que alaban el nombre de Dios, como que ahuyentan las sombras. El día puede estar sombrío, pueden haber dificultades, o entonces puedes estar yendo con miedo a una entrevista, pero si vas repitiendo los salmos, si vas cantando himnos de gratitud, de gloria a Dios, tú vas a ver cómo la confianza se va a apoderar de ti, el miedo va a desaparecer, y lo que estés pensando hacer, lo vas a hacer con la ayuda de Dios. Vamos a la lección número 3, para el 20 de enero del año 2024. El título de la lección, El Señor reina. Y el propósito de esta lección es mostrar que Dios es eterno, soberano, creador de los cielos y de la tierra, que solo Él merece adoración. Pero a lo largo de los siglos el diablo siempre ha querido sacar a Dios del trono y colocarse Él. Sacar a Dios del trono de tu corazón y colocarse Él. Sin embargo, Dios siempre ha tenido hijos fieles y aunque el enemigo ha hecho de todo para desterrar a Dios de la vida de sus hijos, no ha logrado. El propio salmista dice en el Salmo 25:10 lo que voy a leer. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Quiere decir, a pesar del conflicto cósmico, a pesar de los ataques del enemigo, el Señor reina, el Señor es soberano. El ser humano hoy día, siendo usado por el diablo, a veces como instrumento del enemigo, puede hacer de todo para fomentar la idea de que Dios pasó de moda, de que Dios está dentro de cada uno y que cada uno puede determinar lo que es bueno, lo que es malo, pero Dios reina, el Señor reina, su fundamento es eterno para siempre. Nosotros somos criaturas y eso es justamente lo que trata el primer subtítulo, el Señor nos hizo. Aquí se presenta a Dios como el creador de los cielos y la tierra y el creador de tu vida y de la mía. Vamos a leer Salmo 8, 3 y 4. Dice así: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista David contempla los cielos estrellados, la luna, el poder creador de Dios en el universo y se pregunta, ¿qué soy yo? Delante de toda esta majestuosidad, ¿qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tú te acuerdes de él, para que tú lo ames. Bueno, el salmista reconoce la soberanía y la grandiosidad de Dios. Pero tal vez como ser humano se siente pequeño, se siente indispensable, se siente descartable, pero la verdad es que no es así. La verdad, querido, es que aunque Dios es el creador de un universo tan grande, tan majestuoso, que el ser humano con toda su ciencia no puede descubrir, no puede encontrar a Dios, tú eres precioso para Dios. No es porque eres un ser humano que te vas a sentir polvo, inservible, descartable, ¿no? Recuérdate que en la creación, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Que aparezca el firmamento, apareció el firmamento. Que aparezcan las aves, que aparezcan los animales. Pero cuando llegó el sexto día, no dijo que aparezca el hombre, sino que Dios se manchó las manos de barro para hacer al ser humano, para hacerte a ti. Por lo tanto, querido, tú vales mucho. Aunque la sociedad te golpee, aunque los seres humanos te hagan sentir que no tienes valor, aunque no hayas
no tengas un título universitario, o aunque no tengas mucho dinero, o aunque en los patrones de belleza de la sociedad seas feo, o demasiado flaco, o que tu color no te guste porque eres amarillo, rojo. Dios te ama, tú eres precioso. Tú eres el centro de la creación. Dentro de toda esa majestuosidad de que Dios creó, tú eres el centro de la creación. Mira lo que dice el Salmo 100, versículos 1 al 3. Leo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué es necesario reconocer que Dios es nuestro creador y nosotros somos criaturas? Porque si Dios no existiese y nosotros seríamos los que nos creamos a nosotros mismos, o nosotros seríamos frutos de la evolución, entonces, queridos, si somos frutos de la evolución, pues nuestra vida es una casualidad. Somos fruto del acaso. Entonces nuestra vida no tiene sentido. ¿De dónde venimos? De la nada. ¿A dónde vamos? Hacia la nada. ¿Qué sentido tiene vivir en esta tierra? Y cuando vienen las tormentas, tú, pequeñito ser humano, ¿cómo te vas a defender? ¿Vas a cerrar las ventanas para que el huracán no afecte tu casa? ¿Vas a colocar sacos de arena afuera para que el agua no entre? Cuando el huracán viene y cuando el mar se sale, arrasa con todo. Tú no eres nada, querido. Pero si tú reconoces que tienes un Dios creador todopoderoso, que tú eres criatura, cuando el huracán venga, pues tú vas a Dios y depositas tu confianza en Dios. Y no estoy hablando solamente del huracán físico, estoy hablando de los huracanes emocionales, de los huracanes psicológicos, de los huracanes espirituales. Tú estás seguro en los brazos de Dios si reconoces que tienes un Dios creador, que Dios se manchó las manos para crearte a ti con el barro. Vamos a la segunda parte, bajo el título El Señor reina. Es que Dios no es solamente el creador, Él también es el Rey soberano del universo. Porque ligado al concepto del Señor como creador está el concepto del Señor como soberano, como el gobernante de esta tierra. Leo para eso Salmos 97, 1, 5 y 9. Dice así: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Hay tres conceptos aquí. El primer concepto es que Dios reina, Dios es soberano. Y si Dios reina y es soberano, entonces Él necesita ser exaltado. Ese es el segundo pensamiento. Necesita ser reconocido como soberano. Por eso es, querido, cuando vamos a la iglesia tenemos que ir recordando que estamos yendo a adorar a un Dios soberano, no a adorarnos a nosotros mismos, no a satisfacer nuestros gustos, nuestras preferencias, sino a reconocer a Dios como soberano en nuestra vida. Y cuando digo soberano en nuestra vida, es Él el que determina nuestras acciones. Primer pensamiento, Él reina y es soberano. Entonces debe ser exaltado y respetado como soberano. Y el tercer pensamiento, Él es Dios sobre toda la tierra. Él es soberano sobre todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, todos los pueblos. Puede haber gente que no lo reconoce, pero Él es soberano. Dios siempre tiene la última palabra. Yo me acuerdo de una experiencia de una señora en Cuba. Yo estaba predicando desde el Teatro Mella, ahí en el centro de La Habana,
vía satélite para muchos países del mundo. Y una señora fue llevada por una amiga y esa noche esa señora atea, no creía en Dios, nada, pero fue porque se sentía triste, se sentía sola. Entonces una vecina la llevó y estaba escuchando el mensaje del amor de Dios y en su corazón decía, pero ¿de qué Dios habla este señor? Dios no existe. Si Dios existe, ¿por qué permite el dolor, la tristeza? ¿Por qué permite el hambre, la injusticia, la violencia? No, Dios no existe. Pero salió compungida del teatro, pensando, ¿y si Dios existe? Entonces hizo una oración en su corazón y dijo, Señor, yo sé que tú no existes, pero si existes, yo te doy una oportunidad de probarme que existes. Su esposo se había ido a los Estados Unidos hace 30 años y nunca se acordó de ella. Y se fue prometiendo que un día llevaría a ella, a los hijos, para los Estados Unidos para vivir juntos. Él fue y nunca entró en contacto con ella. Entonces ahora ella dijo en su corazón, Señor, si tú existes, te doy la oportunidad de probarme. Quiero que mi esposo me llame. En 30 años no he sabido nada de él, pero quiero que hoy él me llame. Y cuando estaba llegando a la casa, una vecina la llamó así, a gritos. Le dice, mira, corre, porque te están llamando de Estados Unidos. Estaban llamando al teléfono de la vecina, porque ella misma no tenía teléfono. Entonces ella corrió, agarró el teléfono y era la voz del esposo. Perdóname, te prometí que los iba a traer y me olvidé de ustedes. Pero hoy escuché una predicación vía satélite ahí desde Cuba y reconocí que soy un miserable y que tú eres mi esposa y quiero traerte a ti y a mis hijos. Dios tiene la última palabra. No te atrevas a desafiar a Dios, a decir que Él no existe, porque Dios es Dios soberano, eterno. Entonces que toda la tierra se curve delante del Señor. El tercer punto de esta lección es un poco difícil de ser explicado. Dios es el juez. Si Él es el creador, si Él es el rey, el que gobierna, el soberano, Él también es el juez. Mira lo que dice Salmo 75, 4 al 7. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos no enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. ¿Sabes lo que Dios está diciendo aquí? El ser humano puede pensar lo que quiere, hacer lo que quiera, decir lo que quiera, pero quien tiene la última palabra, el que determina las cosas es Dios. Dios es el juez, Él es el que pesa las acciones, Él es el que decide lo que es bueno y lo que es malo. En un juicio, el delincuente puede buscar el mejor abogado. Y el abogado puede decir, oye, ¿por qué mi defendido es inocente y es inocente por esto? Y porque la policía cometió un error, porque no le probó esto. Puede decir lo que quiera, pero quien finalmente determina es el juez. No es el abogado defensor, ni es el fiscal acusador, es el juez. Hoy día vivimos en tiempos cuando el ser humano quiere colocarse en el lugar de juez y decir, esto es bueno. Que Dios diga que es malo, no me importa, esto es bueno. Que la Biblia diga que esto es malo, no me importa. Yo creo que esto es bueno y esto es bueno. Entonces esto es malo. Que digan lo que digan, nadie tiene que meterse en mi vida, esto es malo. Pero finalmente, querido, quien va a determinar lo malo o lo bueno es Dios. Hoy día vivimos en tiempos en que podemos hacer lo que querramos, decir lo que querramos, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que dar
cuentas a Dios de la libertad que Él nos concedió. El problema es que la libertad que Dios nos dio, el hombre piensa que porque Él tiene libertad, Él es el juez y que no le va a pasar nada. No, la libertad es un don del cual vas a tener que dar cuentas un día. Hoy día, mientras no llegue el día, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes hasta agredir a Dios en la cara, como un grupo de adolescentes. Un día ya les conté que un muchacho estaba rasgando las páginas de la Biblia y cuando le dije, ¿y por qué lo haces? Dice, si soy libre, puedo hacer lo que quiero, pero esa es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Me dijo él. Adolescente, rebelde. ¿Qué palabra de Dios? Dios no existe. Le doy 30 segundos para que me quite la vida. Pasaron los 30 segundos, nada. Ahí está. Hoy día tienes derecho de eso, porque tienes libertad. Pero un día vas a tener que rendir cuentas de tu libertad. Hoy día, querido, puedes pensar de la manera que quieras, pero quien dice lo que es correcto y lo que es incorrecto no es el hombre, no es la sociedad, no son las encuestas, no es el gobierno. Quien dice lo que es correcto o incorrecto no son los movimientos reivindicatorios. Quien dice lo que es correcto o no es Dios, porque Él es el juez. Y si tú lo reconoces como Dios creador, lo aceptas como Dios rey, gobernador del mundo, del universo, tienes que aceptarlo también como el rey juez, el Señor juez que determina lo que es bueno y lo que es malo. En la penúltima parte de este estudio se menciona el acuerdo del pacto de Dios, porque aunque Dios es el juez y lo que Él dice está dicho, Dios no es un juez dictador que hace las cosas por capricho personal, que hace las cosas que le favorecen a Él en detrimento del sufrimiento y del dolor de los seres humanos. No, porque Él tiene un pacto con la raza humana y el centro de ese pacto es su misericordia, su amor, su gracia. El pacto no es para obligarnos a hacer lo que no queremos. El pacto es para protegernos del dolor de nuestras decisiones insensatas, imprudentes. Porque el centro de su pacto es el amor. Dios quiere lo mejor para ti, querido. Pero a veces nos ve como chiquillos locos que corremos de aquí para allá, sin importarnos si estamos a la orilla del abismo, si viene un toro salvaje. Corremos inconscientes de nuestra situación. Y Dios es el Padre de amor que quiere evitarnos el dolor, el sufrimiento. Y es por causa de eso que estableció su pacto con nosotros. Y el centro de su pacto es el amor. Leo lo que dice Salmo 94, versículos 12 hasta el 15. Dice así: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Es claro, querido, la ley fue establecida no para ser una carga pesada para el ser humano. Es una norma que protege al ser humano, es una cerca que protege al ser humano. En la medida que tú vivas dentro de la cerca de los principios eternos de la ley de Dios, los lobos rapaces no te devorarán, no morirás, no te caerás al abismo, pero tienes que caminar dentro del círculo de los principios del amor eterno de Dios. No veas los consejos divinos como cargas, como arbitrariedades divinas, sino como la expresión de un Dios que quiere lo mejor de lo mejor para ti. Y es por eso que sus testimonios, esta es la quinta parte, son firmes y son eternos. ¿Por qué? Porque provienen de un Dios firme y de un Dios eterno que no tiene mudanza. Mira lo que dice Salmo 93, 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová,
Vamos a abrir una vez más la epístola a los Filipenses, capítulo 3. Ahora, es interesante, miren, cómo la epístola empieza, las primeras palabras de la epístola. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, escriben a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros. Así comienza, con la palabra gracia. Ahora miren cómo termina el último versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo empieza su epístola con el tema de la gracia y termina su epístola con el tema de la gracia. Ahora, él nos da el secreto para vivir una vida victoriosa. En el capítulo 4, versículo 7, miren lo que dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de fuerza, de hacer esfuerzo para pensar en Cristo, no. Se trata de tener paz en el corazón. Y solo tienes paz en el corazón cuando has entendido que Dios te ha perdonado. Cuando entiendes que eres amado, que eres precioso, a pesar de los errores de tu vida, a pesar de tu carácter, de tu temperamento, a pesar de las tonterías que has hecho en la vida, pero sientes que eres amado, entonces en tu corazón entra la paz. Y cuando estás en paz, ahora estás con el secreto de una vida victoriosa. El problema es que nosotros vivimos más preocupados en portarnos bien, en cumplir esto, en seguir aquello, en guardar. Y yo no digo que el buen cristiano no tiene que portarse bien, claro que tiene que portarse bien. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en el capítulo 4, en el capítulo 2, versículo 15? ¿Cuál es el propósito final de la epístola? Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Quiere decir, el blanco de Pablo para el cristiano es alto. Tienes que ser una luz, tienes que vivir una vida irreprensible. Pero es que tu preocupación número uno no tiene que estar en vivir la vida irreprensible. Tu preocupación número uno tiene que ser amar al Señor Jesucristo, vivir con el Señor Jesucristo. Mira, la vida con Cristo es como la vida del matrimonio. Es como la vida del matrimonio, igualita. El matrimonio tiene privilegios y tiene responsabilidades. El más grande privilegio del matrimonio es el amor. Yo cuando hago matrimonios, y son pocos los matrimonios que hago, y son muchos menos las personas que bautizo. Yo hace años que no bautizo a nadie. Y algunos me preguntan por qué. Y yo siempre digo como Pablo, yo fui enviado para predicar, no para bautizar. El pastor Calvo bautiza, pero yo predico. Yo casi nunca bautizo. Y casi nunca hago matrimonios, pero hago matrimonios. Y cuando hago un matrimonio yo tengo un privilegio que la gente que está viendo el matrimonio no tiene. ¿Por qué? Porque yo tengo a los novios delante de mí. Y yo puedo ver los ojos de ellos. La gente no. La gente solo ve las espaldas de ellos. Pero yo veo los ojos de ellos. Y hay una cosa interesante. Hay un brillo especial en los ojos de las personas que llegan al matrimonio. Se paran así frente a mí. Me miran a mí. Después se miran entre ellos. Se sonríen. Y después me miran a mí. Y vuelven a mirarse entre ellos y me miran a mí. Y yo siempre cuando estoy haciendo el matrimonio me pregunto, ¿qué será lo que piensan estos? ¿No? Se miran, me miran, ¿qué piensan? Ahora voy a imaginar lo que piensan. Ella lo mira al novio y dice, bueno, a partir de hoy voy a ser su esposa. Voy a tener que lavar las camisas, los pantalones de este hombre. ¿Cuántas camisas usará él? Que sea una por día, mínimo.
En un año voy a tener que lavar 365 camisas. En 10 años de matrimonio, 3,000. En 10 años, 10,000 camisas, 10,000 pantalones, 10,000 pares de medias. Ahora, si la novia pensara eso en la hora del matrimonio, creo que sale disparada corriendo de ahí, no se casa. Porque va a haber una montaña de ropa sucia para lavar. ¿Y el novio qué pensará? Mira a su novia flaquita. Ustedes ya se han dado cuenta que todas las novias son flaquitas. La miras flaquita. Pero ¿qué piensa él? ¿Cuánto frijol comerá esta chica? ¿Cuántas tortillas comerá? A ver, ¿cuánto cuesta 1 kilo de frijol? A ver, ¿cuántos kilos comerá en un mes? Y en 10 años, y en 20, y en 50 años. ¿Y cuánto está el kilo de frijol? Si el novio pensara así, va a haber una montaña de dinero volando que va a salir disparado de ahí, no se va a casar. Pero ellos no, en la hora del matrimonio, no están pensando en ropa sucia para lavar, en el caño roto para arreglar, en el frijol que hay que comprar, en la renta de la casa. No están pensando nada de eso. Ellos no se casan para eso. ¿Para qué se casan? Ahí está lo interesante. Yo cuando predico no tengo tiempo, puedo predicar 20 minutos, 1 hora, 2 horas, no, eso no hay problema. Pero cuando hago un matrimonio, yo nunca predico más de 6, 7 minutos. Nunca. Mi sermón no dura más de 5, 7 minutos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar serio. La última cosa que los novios quieren es sermón. Entonces, ¿para qué vas a estar predicando si ni te están escuchando? Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Ellos me miran como diciendo, ya pastor, termine de una vez. ¿Qué quieren? ¿La fiesta? No, la fiesta es para los invitados. Lo que ellos quieren es viajar, estar solos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, pues no podían estar juntos, no podían andar juntos, no podían viajar juntos. Ahora no, ahora están casados, pueden viajar por el mundo solos, juntos. Ellos se casaron ¿para qué? Para amarse, para vivir la más linda historia de amor. Y se van a la luna de miel. Y pasan ahí. Un mes después vuelven a la casa. Se acabó la luna de miel. Ahora la pregunta es, ¿hay ropa sucia para lavar? ¿Hay frijol para comprar? ¿Hay renta para pagar? Pero ellos no se casan para eso. Ellos se casan para vivir la más linda historia de amor. No para pagar renta, ni comprar frijol, ni lavar ropa. Pero todos esos detalles son parte de la vida de una pareja. Que uno no siente cuando hay amor. ¿Sabes cuándo comienzan a pesar las responsabilidades del hogar? Cuando el amor acaba. Ahí sí. Ahí empieza. Cualquier responsabilidad del hogar se vuelve pesada. ¿Por qué? Porque no hay amor. Pues la vida con Cristo es igualita. Querido, tú no te casas para guardar mandamientos. Tú no te casas para cumplir reglas. Perdón, tú no te bautizas, no te casas con Cristo para seguir normas, reglamentos, leyes. No. Tú te bautizas para vivir la más linda historia de amor con Cristo. Es para eso que te bautizas. Pero ¿hay reglas? Claro que hay reglas. Todo en la vida tiene reglas. ¿Hay normas? Claro que hay normas. Puede haber una cosa más tonta que el fútbol. Me gusta mucho, pero tengo que reconocer que es una de las cosas más tontas que hay. 22 hombres corriendo atrás de una pelota. No puede haber nada más tonto que eso. ¿Por qué no le compra una pelota a cada uno y se acabó el problema? Me gusta el fútbol, pero tengo que reconocer que es algo tonto. Pero tiene sus reglas. No puedes agarrar con la mano, no puedes esto, no puedes aquello, y hay un árbitro corriendo atrás de todos ellos con el pito en la boca.
Entonces, ¿por qué hay gente que en la vida cristiana no quiere reglas? Si en el tránsito hay reglas, si en el restaurante hay reglas, si en el mercado hay reglas, si en el fútbol hay reglas, si en todo hay reglas, ¿por qué no habría reglas en la vida cristiana? Pero hay gente que dice, no, porque solo piensan en reglas, porque solo mandamientos. Ese es el problema. Cuando tú no tienes una historia de amor con Cristo, ahí las reglas pesan. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que estás haciendo no para una persona a quien amas, sino tú estás haciendo todo, cumpliendo todo, siguiendo todo, porque quieres ganar el cielo. Pero lo que tú no entiendes es que el cielo ya está ganado. Tú no tienes que salvarte, ya eres salvo en Cristo. Entonces tú no tienes que estar preocupado en no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo lo otro. ¿Por qué? Porque es pecado, porque si no me voy a perder, porque no, así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive con alegría, con júbilo, con gozo. Gozo de ser cristiano, gozo de amar a Jesucristo. Pero claro que la vida cristiana tiene sus responsabilidades, tiene sus normas, tiene sus reglas, que las voy a cumplir con alegría de corazón porque estoy viviendo con una persona que amo, la persona maravillosa del Señor Jesucristo. El problema es que yo conozco, no aquí, en cualquier lugar del mundo, conozco gente más preocupada y a veces de tanto cumplir las normas se sienten ya con el derecho de haber ganado la salvación. No, porque yo no hago esto, no porque esto, no porque aquello, no porque yo no como esto, no porque yo no miro esto. Entonces como que se les va entrando el orgullo de la salvación. Quiere decir, yo estoy salvo, pero tú todavía no, porque tú todavía haces esto, tú todavía comes esto, tú todavía... Ahora miren cómo Pablo encara esa actitud, y ese es el texto para esta tarde. Filipenses capítulo 4. Él está hablando aquí de las reglas, de las normas. En ese tiempo eran otras, era circuncisión, eso, aquello. Hoy día han cambiado las cosas. Hoy día, vuelvo a repetir, a veces algunos hermanos sinceros no saben qué hacer para inventar nuevos mandamientos, porque 10 que están en la ley de Dios no les basta. Ellos quieren más. Entonces cada día inventan un nuevo mandamiento. Yo no sé de dónde inventan. Por ejemplo, yo en Brasil encontré una iglesia que... había un campo de fútbol al lado de la iglesia, al lado, en el patio. Y entonces la junta tomó un voto y dice, no, es pecado jugar pelota al lado de la iglesia, porque aquí está el santo templo de Dios, ¿cómo voy a estar pateando pelota aquí al lado? Entonces había fuera del terreno de la iglesia otro campo, y los muchachos se fueron a jugar ahí. Ya que no me dejan jugar en el patio de la iglesia, me voy a jugar al otro lado. Y la junta de iglesia se molestó, pensó que los muchachos estaban riendo de la junta y ¿por qué no obedecían? Entonces tomaron otro voto. ¿Y sabes cuál es el voto? Prohibido jugar fútbol a una distancia menor de 100 metros de la iglesia. Pues sí, parece broma lo que estoy contando. Pero esos hermanos de la junta se arrodillaron y oraron a Dios. Si 10 mandamientos no les basta, han inventado ahora uno más. Y todos los días viven inventando, la gente vive inventando, porque aquí yo ya he encontrado eso de que solo se puede orar de rodillas. ¿De dónde me sacas eso? No, que no se, el cristiano no festeja su aniversario, su cumpleaños, porque es de origen pagano. ¿De dónde te inventas tanta cosa? No, que en Navidad no se puede hacer el arbolito porque eso es pecado. No porque esto, no porque el otro. Es decir, antes era no solo comer carne, ahora no hay que tomar leche, no hay que comer queso, ahora no hay que tomar la lechuga porque está regada con agua del baño, hay que comer solo producto agro no sé qué. ¿Por qué te complicas tanto la vida? No, es que hay que tener buena salud. Yo sé que hay que tener buena salud. Yo le pido a Dios todos los días que me dé buena salud para seguir predicando el Evangelio. Pero yo tengo una estadística infalible, querido.
De todas las estadísticas que yo tengo, esta es la más infalible. De cada 100 personas, las 100 mueren. Entonces, ¿por qué te desesperas tanto que no puedo esto, que el agua? Ahora ya inventaron que el agua solo tiene que ser agua, no sé qué, que el agua normal no vale. Hay otra agua que hay que comer, que hay que tomar, que es más cara. Hay gente que vive viendo a ver qué cosa más puedo inventar para vivir la vida cristiana. Ahora Pablo agarra todo eso que habían inventado y mira lo que dice a partir del versículo 4. Estoy hablando de las reglas de sus tiempos, que ahí no había agua de aquí, agua de allá, ni nada, eran otras cosas. Dice Pablo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, quiere decir en las cosas humanas, yo tengo de qué confiar. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, está diciendo, si alguno piensa que cumple todo, que guarda todo, que sigue todo, yo más, dice Pablo, porque yo fui circuncidado al 8º día. Tú no fuiste circuncidado al 8º día. Él dice, porque yo fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, fariseo, o en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo lo que inventan para cumplir, yo cumplo. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tremendo este Pablo. Dice, todas estas cositas que no hay, que para mí eso es basura, porque yo solo Cristo. Ahora díganme, él vivió una vida que podamos decir, no, pues ese Pablo vivía, era un relajado espiritual, un liberal, hacía esto. No, querido, al contrario, él dice, si alguien quiere mirar a mi vida, que me mire, irreprensible. Nadie me puede apuntar un pecado. Si alguien en la iglesia se considera bueno, yo mejor que todos ellos. Y más adelante dice, seguid mi ejemplo, el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en mí. Ese Pablo tremendo. Y ahora agarra todo eso, dice, tú no me puedes acusar de que yo esté haciendo nada de malo, no me puedes acusar, pero yo agarro todo eso y lo echo a la basura, porque de eso no depende mi salvación. Pero yo cumplo todo eso para que tú no andes escandalizado mirando mi vida. Tú que piensas que depende de eso la salvación, yo lo cumplo. No me puedes decir que no lo cumplo, pero yo lo agarro y lo echo a la basura, porque para mí el vivir es Cristo. Mi vida solo viene de Cristo. Y sabes, es duro, querido, pero hay que aprender. Una vez una señora trajo a su esposo para hablar conmigo por la fuerza, él no quería. Ahora tú vas a decir, ¿cómo es que un hombre va a hablar con el pastor si él no quiere? Es que la esposa lo trajo. Pero ¿cómo la esposa tiene tanta fuerza así para traerlo? A la fuerza. Pues te voy a contar la historia. Yo era director de jóvenes hace muchos años. Y un día mi secretaria entra y me dice, hay una señora y su esposo que quieren hablar con usted. Era lunes. La historia es la siguiente. Este hermano era un anciano de iglesia.
de aquellos ancianos conservadores, celosos, que no se puede hacer esto, que esto es pecado, que el mundo está entrando a la iglesia, y cada vez que subía al púlpito le daba palo a la iglesia, porque la juventud, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Y pues todo el mundo lo miraba como el ejemplo del hermano conservador. Muchos pensaban, si ese no se salva, nadie se salva. Porque ¿quién? Pues el hombre perfecto. Y el sábado él predicó un sermón, un sermonazo de aquello. Se llevó 8 libros del Espíritu Profecía al púlpito y los fue leyendo y leyendo, porque el hermano dijo, ay, miren lo que dice, porque esto, porque aquello. Y en eso no está nada de malo. Yo creo en el Espíritu de Profecía. Lo que la sierva del Señor ha escrito son consejos sabios para su iglesia en estos tiempos. No sustituyen la palabra de Dios, pero son consejos inspirados. ¿Por qué yo creo en Elena de White? Porque yo entendí lo que es justificación por la fe, salvación por la gracia, cuando leí un librito llamado El Camino a Cristo, que es mi libro de cabecera. Yo ya debo haber leído más de 300 veces. Ese para mí es el compendio de la salvación. Cuando yo leo El Deseado de todas las gentes, me emociono con la manera como ella describe la vida del Señor Jesucristo. Cuando yo leo El Conflicto de los Siglos, me admira la manera como ella tiene una visión del futuro y de la venida de Cristo y la vida de los cristianos en los últimos tiempos. Yo creo en el Espíritu de Profecía. Y aunque ustedes no se den cuenta, en todo lo que predico está metido el Espíritu de Profecía. Pero nunca me van a ver venir aquí sin Biblia y con libros del Espíritu de Profecía, porque el púlpito es para predicar la palabra. Y ella misma dijo, mis escritos son una luz pequeña que ayudan a la luz mayor, que es la palabra de Dios. No son sustituto de la palabra de Dios, son una luz menor que ayudan. Hay una cosa que les puede asustar a ustedes. La Iglesia Adventista tiene 28 doctrinas, 28. Ninguna de ellas fue sacado de los libros del Espíritu de Profecía. Si ella no hubiera existido, la Iglesia Adventista tendría las mismas 28 doctrinas, porque todas nuestras doctrinas fueron sacadas de la Biblia y únicamente de la Biblia. Nosotros como iglesia tenemos un principio llamado sola escritura, solo la Biblia. Pero entonces, ¿por qué creen en el Espíritu de Profecía? Porque justamente la Biblia me dice que una de las características de la iglesia de Dios en los últimos tiempos será el Espíritu de Profecía. Y porque la Biblia me dice cómo probar a los espíritus para ver si son espíritus que vienen de Dios o no. Y ella, la sierva del Señor, encaja en las pruebas bíblicas. Por eso yo creo en ella. Pero no creo que es un sustituto. Sus escritos no son sustitutos de la palabra de Dios y ella tampoco. Hoy día, si ella resucitara y vería y viese cómo muchos usan sus escritos, la pobrecita se moriría de nuevo de infarto. No aguantaría como algunos usan sus escritos para hacer tonterías, para decir tonterías que ella nunca dijo. Hay que saber estudiar lo que ella ha escrito. Bueno, pero lo que les estaba diciendo era que este hermano pues predicó un sermón lindo con los libros, ¿verdad? Y cuando llegó a la hora de comer, al almuerzo, y la esposa sirvió el almuerzo. Hoy almorzamos en la casa de una familia linda aquí de la iglesia, en la casa del pastor, pero el pastor no cocinó, quien cocinó fue la esposa. ¿Dónde está Clemencia? Ah, está allá, muy bien, estaba rica la comida. Y con qué cariño presenta el plato a la mesa, ¿no? Y así la esposa de este anciano fue, pues con todo cariño, el arrocito. Pero siempre el sábado es un día más corrido, pues no hay tiempo para preparar todo. Entonces el arroz estaba medio crudo. Entonces cuando el esposo lleva el arroz a la boca, siente que... y habla una palabra fea, una lisura. Le sale así. Los hijos reunidos, la esposa lo mira.
Y con esa manera bonita de las esposas, ¿no? Y dice, pero papi, acabas de predicar un sermón tan bonito y solo porque el arroz me salió crudo, hablas esa cosa fea. ¿Para qué? El hombre perdió la paciencia. Agarró la vasija de arroz, ¡pah!, la tiró contra el suelo. Y no contento con eso, se levantó para golpear a la esposa. Y no era la primera vez. La golpeaba, solo que la iglesia nunca supo de eso. Yo espero que aquí no haya un esposo que se atreva a tocar a su esposa para golpearla. Tócala así con cariño, ¿no? Pero para golpearla. Porque si hay uno aquí, pastor, ahí yo le voy a pedir que me llegue el tanque, pero no de agua, de hielo. Y yo quiero rebautizarlo y dejarlo media hora remojándose abajo. Ningún hombre tiene derecho a agredir a la esposa, ni con palabras, ni con hechos. Pero este anciano, con su espíritu de profecía y todo, perdió la paciencia, fue a golpear a la esposa. El hijito de 12 años, que ya estaba grande, porque nuestros hijos crecen. Cuando son niños, ya, come, sienta, calla, entra, sal. Pero cuando crecen, queridos, y los hijos crecen, cuando crecen, él fue a agredir a la esposa y el hijito de 12 años se paró entre la esposa y la mamá. Y dijo, no, a mi mamá no le vas a pegar. Y el hijito nunca había hecho eso. El hombre se asustó, que vio a su hijo malcriado, enfrentando al papá. Entonces sacó la correa y dijo, hijo malcriado, te voy a enseñar a guardar el 5.º mandamiento. ¿Qué dice el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y tu madre. Te voy a enseñar a guardar el 5.º mandamiento. Porque él era especialista enseñándole a guardar mandamientos a todos. Y mientras él se iba a enseñarle al hijo a guardar el 5.º mandamiento, la esposa se fue al cuarto, agarró la bolsa y ya se estaba saliendo a la calle. Entonces él corrió, se paró en la puerta. ¿A dónde vas? Y ella dijo, voy a la policía. En Brasil acababa de salir una ley. ¿Hay algún brasileño aquí? ¿Conocen? Oh, está lleno de brasileños aquí. ¿Conocen a la ley María da Peña? Ay, Señor, la ley María da Peña. Marido que golpea a la esposa y si la esposa denuncia, porque lo que a veces falta es el valor de la esposa denunciar. Pero un marido allá en Brasil que golpea a la esposa y la esposa denuncia, de acuerdo a la ley, derechito al hueco ahí en la prisión, al hueco. Vas a hablar de aquí a 24 horas. 24 horas, antes de eso no te atiendo. Y el tipo tembló, porque la esposa estaba en la puerta, me voy a la policía. Y dice, no puedes. ¿Por qué no puedo? Porque la hermana de White dice que no debemos llevar nuestro problema a la gente de afuera. Pues él se conocía a la hermana de White de memoria, ¿no? Pero la esposa lo miró y le dijo, así. Y la hermana de White dice también que me puedes pegar, que puedes hablar lo que acabas de hablar, que puedes echar la vasija de arroz al suelo, que puedes hacer todo lo que estás haciendo en sábado. La hermana de White dice eso también. No, pero es que mira, tú no puedes ir. ¿No? ¿Por qué no puedo ir? No, pero mira el escándalo, yo soy anciano de iglesia. Así. No, pero no puedes hacerme eso. Y las esposas, queridos hermanos, esposos, les digo una cosa, las esposas son más inteligentes de lo que tú imaginas. Ellas ya saben cuándo estás en su mano. Y esta señora ya se dio cuenta, este pobrecito ya está aquí. Y entonces le dijo, ¿no quieres que vaya a la policía? No, por favor. Bueno, solo hay un camino para no ir a la policía. ¿Cuál es? El lunes a primera hora vas a hablar con el pastor Bullón, tú, yo y él. Ahí él pensó, ¿no? Policía, pastor Bullón. Prefiero pastor Bullón.
Porque este hermano era de aquellos que pensaban que yo estaba destruyendo la iglesia porque predicaba la justificación por la fe, porque predicaba la salvación por la gracia. Él pensaba que yo era de esos liberales que estoy acabando con la iglesia, que lo que hay que predicar es el mensaje del tercer ángel, que es cuando el corazón del mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Bueno, pero él tenía sus ideas de mí, entonces no quería ni verme, pero entre ver a la policía y verme a mí, pues prefirió yo, y fue así que él apareció en la oficina. Y se sentó ahí, la esposa dice: mire, pastor, este hombre que está aquí es mi esposo, primer anciano de iglesia, pero este hombre hace esto. Y la esposa comenzó a contar todo. ¿Sabe que hay momentos difíciles en la vida de un pastor? Y ese era un momento difícil para mí, porque yo no sabía qué hacer, porque ese hombre, a medida que la esposa hablaba, pobre, se hacía chiquito en la silla, chiquito. Y yo no quería mirarlo para no avergonzarlo más, porque el pobre estaba destruido y la esposa y nada, no paraba. Hasta que la esposa acabó, ya no le quedó más. Y ahí lo miré a él llorando. Y dice: pastor, todo lo que mi esposa dijo es verdad. Y hay otras cosas que ella no ha dicho porque ella no sabe. Pero ahora, pastor, yo voy a contar todo. Y comenzó a contar. Y lo que él contaba, la esposa abría los ojos así porque no podía creer que su esposo hacía todo eso. Pero él hacía cuando ella no lo veía. Pero lo que me dolió fue que él en un momento comenzó a llorar a gritos, ¿sabe? Así, a gritos comenzó a llorar. De manera que mi secretaria abrió la puerta para ver qué está pasando. Porque el hombre lloraba a gritos. Se descontroló. Y dice así: pastor, de alguna manera yo agradezco que todo se descubrió, porque ahora me voy de la iglesia. Se acabó. Me salgo de la iglesia. No se puede, pastor. Vivir la vida cristiana, cumplir todo lo que Dios pide, es imposible. Yo lo he intentado, yo me he esforzado, 30 años me he esforzado. He fracasado. Entonces pasé a disfrazarme de un buen anciano conservador y a cobrar de los otros, cuando en el fondo yo quería sacar la atención de las personas de mí y dirigirla para los otros. Pero pastor, se acabó, ahora se acabó, me voy. Es imposible vivir la vida cristiana. Ahora yo te pregunto, ¿qué opciones tienes en la vida? Opción número 1, vivir con Jesús la más linda historia de amor y como consecuencia de eso, vivir una vida bonita, linda, de armonía, de paz, irreprensible delante de los hombres. Ese es camino número 1. La otra, sacar los ojos de Cristo y concentrarte en las prohibiciones, las normas, las reglas, en tu conducta, en tu fuerza de voluntad, y de alguna manera vas a aprender a disfrazar, pero no vas a vivir la vida auténtica que Cristo quiere que vivas. Solo tienes esos 2 caminos. Por eso es que necesitas ir a Jesús. Olvídate de, no, que conservador, que eso, que olvídate. Ve a Jesús, vive con Jesús, busca a Jesús, llora a los pies de Jesús, cuéntale tus tristezas, tus luchas, tus penas a Jesús. Ábrele a Él tu corazón, muéstrale quién eres. A los hombres puedes engañar, a Él, ¿qué le vas a engañar? Él sabe todo. Dile: Señor, mira, este soy yo, pero no quiero ser así. Tú eres poderoso, cámbiame. Habla con Dios. Y en esa comunión maravillosa, el carácter de Jesucristo se va a ir transmitiendo, se va a ir pasando al tuyo. Porque la convivencia es así, ¿sabes? Mi padre tenía 50 años, 50 años, cuando mi madre, una jovencita de 15 años, se enamoró de él. Y se casaron. Y tuvieron 9 hijos.
Mi pobre padre murió y mi madre viuda vivió muchos años sola. Pero es interesante. Mi padre de 50 años, un hombre maduro, se casó con una mujer de 15 años. Entonces prácticamente era su hija. Y mi madre admiraba a mi padre, ¿sabes? Si hay una mujer que admiraba a su marido, era mi madre. Con qué alegría preparaba, una grande cocinera. Con qué alegría preparaba las comidas que más le gustaba. Por la fuerza del trabajo, mi pobre padre trabajaba enterrado en las minas, venía cada semana trayendo el dinero para casa. Y ella con qué cariño preparaba las comidas que más le gustaba. Y yo veía cómo mi madre miraba a mi padre con una admiración así. Interesante. Mi padre murió y un día mi hermano me dice: ¿ya te has dado cuenta que parece que papá estuviera vivo en mamá? Efectivamente, todo lo que era mi padre se había reproducido en mi madre. De tanta admiración, de tanto amor, todo se había reproducido en mi madre. Porque la vida cristiana es así. Tú te enamoras de Jesús, lo contemplas, lo contemplas. ¿Cómo lo contemplas? A través de la lectura de la Biblia, a través de la lectura del Espíritu. Por eso cuando lee palabras de vida del gran maestro, lee el deseado de la gente, lo contemplas, te enamoras, lo amas y sin darte cuenta estás viviendo como él vivía. Su carácter se comienza a reproducir en tu vida. Te vuelves hombre manso, mujer mansa, sencilla, simple. No complicas la vida a nadie, ni a ti, ni a tu esposa, ni a tus hijos. El otro día encontré un hombre de aquellos buenos, conservador, rígido. Yo le hablé cuando él era joven y sus hijos eran pequeños, porque él iba a trabajar, salía de casa a las 5 de la mañana. Y los hijitos de 3, 4, 5 años estaban durmiendo. Él los despertaba a las 4 de la mañana para hacer el culto. Pobres hijitos, todos cayendo en el sueño y él con la vara en la mano. No, Dios primero. Él era sincero. Hoy día ninguno de los hijos está en la iglesia. Yo no sabía, pero me encontré con él un día. Y me dice: ay, pastor, el mayor dolor que cargo en mi vida es que ni un hijo está en la iglesia. Y me pregunta: pastor, ¿dónde fallé? No, yo no quise decirle para hacerlo sufrir. Pero yo se lo dije cuando él hacía eso, cuando era miembro de mi iglesia. Dije: no hagas eso. No, pero pastor, hay que enseñar al niño desde pequeño. Desde pequeño solo crió en el corazón de los hijos el deseo de irse, de salir de la iglesia. No quiero esta vida para mí. Entonces, haz del cristianismo un cristianismo agradable, bonito, que tus hijos crezcan queriendo ser cristianos. Quiero esta vida para mí, quiero ser cristiano, pero no que crezcan diciendo: no, cuando crezcan me voy, no quiero esta vida para mí. ¿Por qué? Porque algunos, con la mejor buena intención, hacen del cristianismo un fardo, de tal manera que los hijos ya no quieren saber nada de ese fardo. Y después, cuando crecen y se van, te preguntas: ¿dónde fallé? Fallé que le hiciste al hijo del cristianismo, en lugar de una experiencia de alegría y de gozo, un fardo pesado para cargar. No tengas miedo de perderte, querido, porque Dios no es un Dios que está con un papel y un lapicero en la mano mirando la tierra. A ver, ¿a quién voy a desaprobar? ¿A quién voy a reprobar? ¿A quién voy a jalar? Jalar, dicen aquí, en Perú dicen jalar, ¿no? Blanquita Ramal, eres tú, ¿no? Profesora, jalaba a muchos alumnos. Dios no es un profesor que está: a ver, ¿a quién lo desaprueba? ¿A quién lo desaprueba? No. Por Dios, ya todos pasaron el examen. ¿Por qué todos pasan? Porque Él ya murió en la cruz del Calvario por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Ya todos estamos salvos en Cristo. Ahora, por amor a Él,
camina en sus caminos. No para ganar la salvación, sino porque ya eres salvo en Cristo. Pero no te descuides, porque todavía estás en este mundo. Y al menor descuido viene el diablo, te da una rastrera y caes. Entonces siempre vivo, siempre atento, siempre dependiendo de Dios. No porque estás salvo ya vas a vivir como... Hola mi amigo querido, qué alegría que tenemos nuevamente la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Hay mucha gente que pasa por momentos difíciles, por tribulaciones, por dificultades terribles. El que está bien, por la gracia de Dios, no puede entender, por más que quiera colocarse en el lugar de la otra persona, del sufridor, no puede entender, porque cada caso es un caso diferente. Yo quisiera que todos los que me están mirando en este momento estuviesen pasando por los lugares de verdes pastos y aguas tranquilas. Pero sé que muchos también están pasando pues por el valle de la sombra de la muerte. Vale la pena conversar con Dios, orar. El otro día alguien me preguntaba, y voy a responder esa pregunta ahora. Pastor, Dios sabe todo, Él conoce todo. Claro, Él es omnisapiente. Entonces Él sabe todo lo que me sucede. Claro que sí. Entonces, ¿para qué necesito orar? Si Él ya sabe lo que necesito. Esta es una pregunta interesante. Y te voy a decir algo que te puede sorprender. El propósito de orar, de la oración, no es informarle a Dios sobre lo que nos está pasando. Él es Dios. Antes que le pidamos cualquier cosa, Él ya sabe. Pero entonces, ¿para qué tenemos que orar? Porque muchas veces nosotros pensamos que cuanto más oramos, entonces Dios no nos va a responder. Y si no oramos mucho, Dios no nos va a responder. Querido, hay que ser lógicos en nuestras actitudes. Dios sabe todo. Y si mañana tienes que pagar un dinero que no tienes, Él sabe. Y si estás con miedo de perder el empleo, Él sabe. Y si te han diagnosticado con un cáncer, Él sabe. Y si tienes a un ser querido en el hospital al borde de la muerte y estás sufriendo por eso, Dios sabe todo. Y entonces, ¿por qué orar? Es que no oramos para informar a Dios. Oramos para mantener la comunión con Dios. Para conservar la comunión con Dios. Cuando tú te arrodillas en medio del dolor, de las dificultades y oras, clamas a Dios y le dices lo que estás sintiendo, le muestras con tus palabras, expresas lo que va dentro de tu corazón. ¿Qué es lo que pasa? Tú te estás manteniendo en comunión con el Señor Jesucristo. Tú lo sientes cerca de ti. Tú conversas con Él. Y cuando te levantas de tus rodillas o cuando terminas tu oración, te sientes más poderoso. Puede ser que las circunstancias por fuera no han cambiado, continúa todo igual. Pero por dentro tú has cambiado. Y a veces lo que Dios necesita para cambiar las circunstancias adversas de tu vida es a ti mismo, pero curado de la desconfianza, de la duda, del pesimismo, del derrotismo. Entonces, cuando tú oras, te mantienes en comunión con la fuente del poder que es el Señor Jesucristo. Y cuando terminas de orar, pues eres capaz de caminar por encima de las aguas. Eres capaz de abrir el mar rojo. Eres capaz de hacer maravillas en el poder de Dios. Ahora me vas a hacer otra pregunta. ¿Y entonces por qué tengo que orar por otra persona? Porque mi oración, si mi oración sirve para comunicarme con Dios, ¿de qué le sirve a la otra persona que yo ore por él? Porque aquí a la página muchos de ustedes entran colocando sus pedidos de oración. Y yo oro por ustedes. Pero ahora tú dices, pastor, pero usted está diciendo que yo con mi oración no voy a cambiar la opinión de Dios. Yo con mi oración no voy a informarle nada porque Él sabe que la oración me hace bien a mí. Pero ¿y si estoy orando por otra persona, cómo hago?
Bueno, eso te voy a responder en la lección de la próxima semana. Ahora vamos a la lección número 4. Para el 27 de abril del año 2024. El título es Defendamos la verdad. Y el propósito de esta lección es mostrar que a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, ha habido hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ser perseguidos e inclusive a morir por causa de su fe, para defender su fe, para defender la palabra de Dios, para defender la verdad. Inclusive el apóstol Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, dice que estaba desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por su fidelidad a la palabra de Dios y por no renunciar a sus convicciones fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces vamos a la primera parte de esta lección bajo el subtítulo de La iglesia perseguida pero triunfante. Muy bien, ya dijimos en las lecciones pasadas algo que tenemos que recordar siempre a lo largo de las 3 lecciones. Dijimos que hay un conflicto entre Cristo y Satanás. Cristo tiene su pueblo, Satanás también tiene sus seguidores. Y lo que más el diablo quiere es destruir a Jesús y al pueblo de Dios. Pero como ya enfrentó a Jesús muchas veces y siempre fracasó, ahora se las agarra con el pueblo de Dios, con nosotros los seguidores del Señor Jesucristo. Y quiere destruirnos de 2 maneras. Primero, viene astutamente, con engaños. Toma la palabra de Dios, la tuerce, la modifica, la cambia, le saca un pedazo, le aumenta otro pedazo. ¿Para qué? Para llevarte al error, para llevarte a la oscuridad, a la penumbra, para llevarte al terreno de la mentira, que es el terreno de él. Pero él ha descubierto también que a lo largo de los tiempos ha habido hombres y mujeres que han permanecido fieles a la palabra de Dios. Estudian la Biblia y no se dejan engañar. Entonces el enemigo usa su segunda arma. Ya que tú no aceptas pacíficamente el engaño, entonces te voy a perseguir, te voy a obligar a desistir de tu fe. Y entonces ahí entra en acción la persecución religiosa, la persecución por causa de tus convicciones religiosas. Entonces leo ahora, con ese contexto, Daniel 7, 25. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo. Quiero decirte que en el capítulo 7 de Daniel ve 4 bestias que representan a los imperios mundiales. Pero ve una última bestia que representa al último imperio, el imperio romano. Y después esa bestia tiene 10 cuernos y uno de esos cuernos adquiere tinte religioso. El poder romano era apenas un poder político, militar, pero ahora en la figura de ese cuerno adquiere contornos religiosos. Por eso Daniel en su visión dice: y hablará palabras contra el Altísimo, este cuerno, que simboliza un poder religioso, un movimiento religioso, que simboliza una iglesia. Hablará palabras contra el Altísimo. Aquí está en el terreno espiritual, porque se atreve a hablar contra Dios. Sigo leyendo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Los seguidores de Jesús. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando alguien se atreve a querer cambiar la ley de Dios, está luchando contra el propio Dios, porque el Señor estableció sus instrucciones resumidas en los 10 eternos principios de la ley de Dios. Pero este poder religioso se atreve a cambiar, toma la ley de Dios que está en la palabra de Dios y la cambia, la modifica. Y sigo leyendo. Y serán entregados en su mano, los santos, los fieles, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Nosotros entendemos que un tiempo es un año, y lo voy a explicar un poco más adelante. Un tiempo es un año. Tiempos, dos años, ya son 3 años. Tiempos, un año más 2 años, 3 años. Y medio tiempo, 6 meses. O sea, aquí, si tú juntas un año más 2 años más medio año, tú tienes 3 años y medio. El año tiene 12 meses y cada mes tiene 30 días. Y si tú multiplicas 30 días por 36 meses, vas a llegar a la conclusión de que da 42 semanas. Con esto en mente, leamos ahora Apocalipsis 13, 5 al 7. Dice, también se le dio boca al dragón, que hablaba grandes cosas y blasfemia de hablar contra Dios. Aquí nuevamente hay implicaciones religiosas. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, persiguió a los fieles 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este es el mismo poder religioso que Daniel presenta, solo que en Daniel dice que él persiguió a los santos durante tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Pero aquí dice que persiguió a los santos 42 meses, lo que te estaba explicando en antes. ¿No es cierto? Pero ahora vamos a leer Apocalipsis 12, 6 y el versículo 14 también. Y dice así, y la mujer, que es el símbolo de la iglesia, porque en el capítulo 12, versículo 1, se presenta a la mujer vestida de blanco, la iglesia de Dios. El texto dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, la profecía de 3 años y medio, que es la misma de 42 meses, ahora es 1260 días. O sea, es la misma profecía. Es un periodo de persecución de la iglesia de Dios. Los fieles seguidores de Dios serían perseguidos durante todo ese tiempo. Y se le dieron alas a la mujer, las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente aquí la figura de Daniel. Ahora, querido, si tú revisas la historia, vas a ver que la iglesia de Dios, los fieles, obedientes seguidores de las instrucciones de la palabra de Dios, fueron perseguidos del año 538 después de Cristo hasta el año 1798. ¿Por qué estas fechas? El Imperio Romano derrotó a los érgulos, a los vándalos y a los ostrogodos, que eran tribus bárbaras que traían doctrinas extrañas, doctrinas que estaban contra la iglesia cristiana de aquellos días. Y entonces el Imperio Romano adquirió una fuerza terrible. Y comenzaron a perseguir a todos aquellos que no creían en lo que la iglesia decía. Pero había un pequeño grupo que no quería obedecer a la iglesia, sino que quería obedecer la palabra de Dios. Pero desde que Cristo se fue hasta el año 538 habían pasado ya 5 siglos. Y en ese tiempo el paganismo había ido entrando a la iglesia cristiana. Ahora ya no era la iglesia cristiana pura de los tiempos de Jesús o de los tiempos de los apóstoles. Era una iglesia contaminada por falsas doctrinas paganas que no tenían fundamento en la Biblia. Entonces, ya que no tenían fundamento en la Biblia, la propia iglesia dijo, sí, en la Biblia puede no haber fundamento, pero la tradición, ¿y qué es la tradición? Lo que la iglesia decide
la tradición tiene igual valor que la Biblia, solo que en la Biblia tú no encuentras un versículo que diga que la tradición puede ser colocada a la altura de las enseñanzas bíblicas. Entonces, comenzó una persecución a todos los que querían ser fieles a la palabra de Dios. Y esa persecución comenzó el año 538 y fue hasta el año 1798 cuando el líder de la iglesia, que se llamaba cristiana, fue preso en la época de la Revolución Francesa, fue preso. Ahora, lo interesante es que la profecía decía que la verdadera iglesia de Dios, simbolizada por la mujer vestida de blanco, sería perseguida. Pero la iglesia cristiana, que se llamaba cristiana, en lugar de ser perseguida, perseguía. Y perseguía a los cristianos que insistían en obedecer la palabra de Dios y únicamente la palabra de Dios. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. La luz vence a las tinieblas. Oh, queridos, los fieles derrotaron al enemigo. ¿De qué manera? Conservando la verdad bíblica y soportando la persecución terrible contra ellos. Ahora leamos lo que dice Judas 1, versículo 3. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira lo que la Biblia decía en el libro de Judas. Decía que el pueblo cristiano debe contender ardientemente por la fe. Ahora, contender ardientemente por la fe no quiere decir tomar armas y luchar. Nada justifica guerra. Guerra religiosa no puede existir, pero no guerra del pueblo cristiano. El pueblo cristiano no puede usar armas para perseguir al que no cree como él o para defender su fe. Estando siendo perseguido, podría tomarse en armas y decir, ¿qué cosa? Estoy defendiéndome. No, pero en la Biblia no encontramos apoyo para que el pueblo de Dios tome armas y persiga o participe de una guerra. Entonces, ¿por qué dice aquí Judas que debemos contender? Porque esa palabra contender nos da la idea de lucha, de guerra. Es que esa palabra contender en el original griego es el verbo epagonisestai, que podría ser traducido que os esforcéis en perseverar en la fe. Esforzaos para no ceder a la presión, a la persecución. Que no tengáis miedo. Tenéis que ser firmes hasta el final. Hay una Biblia llamada la Biblia del Jubileo que traduce este versículo así: para que os esforcéis a perseverar en la fe. Bueno, vamos a la tercera parte. Antes de eso quiero decir, ¿y cómo es que el enemigo luchaba? ¿Cómo es que el enemigo perseguía, además de tener las armas? ¿Cómo perseguía? Interesante. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles. Se está refiriendo a líderes religiosos. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo ataca el enemigo a la iglesia? Con la persecución, ya que el engaño no le dio resultado. Pero los líderes de esta iglesia, que se llama cristiana y que persigue a los obedientes de la palabra de Dios, dice que son ministros disfrazados, es decir, ministros que enseñan no lo que la palabra de Dios dice, sino lo que la tradición dice. En realidad enseñan un evangelio contaminado. Vamos a la tercera parte del estudio. Valor
para permanecer firmes. Y aquí vamos a estudiar el ejemplo que los valdenses, un pueblo fiel, nos dejó. Ese pueblo, los valdenses, nos dejaron un ejemplo extraordinario de fe. Mira lo que dice Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra guerra no es de cañones, de armas, es una guerra espiritual. No peleamos contra carne y sangre, peleamos contra fuerzas espirituales. Solo que esas fuerzas espirituales vienen a través del engaño, de la doctrina falsa, de la doctrina que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Y cuando hay un pueblo fiel, entonces, a pesar del engaño, entonces viene la fuerza, la persecución. Y durante la Edad Media los valdenses se escondían en las cuevas para transcribir la palabra de Dios en las manos, a mano, transcribían la palabra de Dios, no había imprenta, a mano. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos se esparcían por la ciudad como vendedores ambulantes de utensilios de casa, de cualquier cosa así, pero de paso vendían escondidos la palabra de Dios. ¿Por qué escondidos? Porque si alguien descubriese que estaban vendiendo la Biblia, eran perseguidos, declarados herejes. Eran quemados en la plaza pública. Era terrible. La Biblia prácticamente había desaparecido, estaba escondida. La iglesia que dominaba el mundo de aquellos días tenía el argumento de que no todos pueden entender la Biblia, que solo la iglesia puede entender la Biblia. Entonces, bajo ese pretexto de que solo la iglesia puede entender la Biblia, mezclaba las enseñanzas bíblicas con la tradición. ¿Y por qué la tradición? Porque la iglesia lo ha dicho. Quiere decir, ¿en qué parte de la Biblia tú encuentras que cuando la iglesia dice una cosa, la dice contra las enseñanzas bíblicas? No puede ser. Pero esa era la realidad. Entonces, como resultado de todo eso, comenzó la Reforma. La Reforma fue un movimiento de regreso a la palabra de Dios. Salmos 119, versos 140, 161, 162, dice lo siguiente, mira, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos. Y Jeremías decía la misma cosa de otra manera. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Oh querido, el verdadero pueblo de Dios es un pueblo bíblico. Es un pueblo que no está dispuesto a obedecer tradiciones humanas, sino únicamente la palabra de Dios. Y en los principios del año 1500 apareció John Wycliffe. Y él fue quemado vivo. Quiere decir, era para quemarlo vivo. Pero en realidad sus ejecutores lo ahorcaron mientras lo estaban amarrando a la hoguera. Y gracias a Dios, cuando él murió, cuando él fue quemado, ya no sentía porque estaba completamente inconsciente. Pero así fueron perseguidos los que defendían la palabra de Dios. Tú tienes que leer un poco de historia y te aconsejo que leas el libro El conflicto de los siglos. Estamos inclusive estas lecciones basadas en el libro Conflicto de los siglos. Hay capítulos enteros hablando de los reformadores, del sufrimiento, del dolor de esos hombres. John Wycliffe tradujo la Biblia del latín para el inglés. ¿Para qué? Para que los ingleses pudiesen
tener acceso a la palabra de Dios. En medio de eso todo, esos hombres sufrían animados por la esperanza. Juan Hus, Jerónimo, Tyndale, etc. Mira lo que dice Juan 14, 8 y 19. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa era la promesa de Dios para esos reformadores y lo es hoy para nosotros. Tal vez hoy día nosotros no somos perseguidos, no somos ahorcados, no somos quemados vivos por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nunca en la historia de este mundo se ha disfrutado de tanta libertad. Hoy tenemos libertad, pero los pioneros, los reformadores, que no quisieron atacar a la Iglesia Católica, quisieron atacar las enseñanzas que no eran bíblicas. Pero como las enseñanzas bíblicas no eran aceptadas, pues esos hombres fueron expulsados y muchos de ellos condenados a muerte. Juan Hus, por ejemplo, languideció en una celda de prisión en pleno invierno, pegó una pulmonía, tosía, y en medio de su dolor escribió a un amigo lo siguiente, una carta linda. Voy a leer la carta y va a aparecer ahí en la tela. Miren, la carta decía: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte.